ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Y el velero llamado Libertad sigue navegando, más libre que nunca. Desde las augustas paredes de radiarte.com, en 18 de julio, 1805, esquina Tristán Narvaja, vamos por nuestra tercera temporada. ¿Quién diría? Hoy un programa de colección. Se encuentra en estas augustas paredes, como hemos dicho, el diputado electo Gabriel Gurméndez. ¿Qué tal, Germán? Un gusto de estar de nuevo acá. Un amigo de la casa con el cual deseamos tener una vinculación concreta durante todos estos tiempos. Con el nombre del programa ya sabés que estoy afiliado. Sí, es lo que estoy a bordo. Siempre te expresaste que te encantaba el nombre. Estoy a bordo porque, a ver, es el rumbo, ¿eh? El velero necesita un rumbo, el país necesita un rumbo, y la metáfora de más allá de la canción, ¿no? El saber que tienen en el propio título con claridad para dónde queremos ir. A mí me dijeron, a Gurméndez le encanta el nombre de tu programa. Me dijo Pepe un día. Te cuento, Gabriel. En el programa pasado se analizó el resultado de la elección. Podemos decir, si tú querés agregar algo, lo agregamos. Queríamos ver, o comenzar a ver, es el futuro del Uruguay. ¿Hacia dónde va el Uruguay en los próximos 5 años? Lo conversamos recién, con un oficialismo que tiene mayoría en el Senado y una aparente mayoría en diputados. Sigo mirando para allá arriba y es acá. Una aparente mayoría en diputados de la oposición. ¿Y a partir de ahora qué? Sí, el escenario en que se constituye la conformación de las cámaras evidentemente jerarquizará seguramente al debate en la Cámara de Representantes, porque con los antecedentes que tenemos de la mano de yeso a la que nos acostumbró el Frente Amplio durante su periodo de mayoría parlamentaria, seguramente pocos debates se puedan dar, pocas instancias parlamentarias de contralor, de debate real se superen. Ojalá que no, pero... Y seguramente en la Cámara de Representantes se puedan tener instancias políticas en la que realmente importe más lo que podría ser el debate, la verdad, la discusión, el aporte de las distintas fuerzas políticas. Pero bien, sí, hay que pensar que lo que importa de la elección ya fue, ¿no? Yo siempre me gusta pensar en la siguiente, en la próxima. Que desde allí uno pueda ser útil básicamente en esa gran batalla que evidentemente tenemos que dar para convencer a los uruguayos de las cosas que hay que animarse a hacer de una buena vez. Que creo que esa es la gran frustración, más allá de haber perdido la elección y que haber perdido la coalición y que quizá el rumbo
de nuestro Partido Colorado también, de alguna manera, en el proceso electoral, en la búsqueda de los mayores consensos o de la mayor base o amplitud, muchas veces modera o si se quiere, desdibuja cosas que son esenciales que hay que plantear para el futuro. Ojalá desde allí, desde ese lugar, podamos aportar en las ideas, en los proyectos o en el propio debate o en la crítica a esa necesidad que tenemos los uruguayos de definir que no podemos seguir en esta cosa que... Había un artículo hace unas semanas que fue realmente para mí muy interesante, de esta revista inglesa, El Economist, que decía algo así, como que la idea central era la estabilidad del Uruguay, que es su virtud, no deja de ser también su principal riesgo. Sí, claro. Porque está bueno este país que tiene certezas, que da garantías, seguridades, pero ironizaba un poco, ¿verdad? Con esto de que al final parecía como que todo el mundo buscaba parecerse mucho, unos con un poco de sabor a izquierda, otros con un poco de sabor a centro-derecha. Y que el Uruguay debe afrontar desafíos muy grandes. Por lo pronto, el crecimiento, la educación y la seguridad. Y para eso, bueno, se requiere salirse un poco del libreto. Es decir, haciendo lo mismo, como decía Einstein, no vamos a obtener un resultado distinto. Y quizá esa es la tarea que habrá que reflexionar y meditar de qué manera desde las instancias que hemos logrado, parlamentarias, poder marcar ahí un camino para el Uruguay hacia adelante, siempre hacia adelante. El camino es coalición. Yo creo que sí. Yo creo que la coalición, desde el punto de vista político, sigue siendo el campo en lo que tenemos coincidencia sobre temas esenciales que hacen a la visión de un país en libertad, de un país que realmente es distinto al que nos plantea este Frente Amplio que hemos visto en la elección, que todavía también tiene grandes incertidumbres. Lo queremos ver en el gobierno y queremos ver hacia dónde va y cómo plantea las cosas, pero que a priori, como lo dijimos durante la campaña, es un Frente Amplio en el que nosotros estamos enfrente. Es decir, somos claramente estamos enfrente del Frente Amplio, vamos a hacer oposición, lo vamos a hacer con firmeza en la defensa de nuestro punto de vista. Por supuesto, lo vamos a hacer también con la responsabilidad que uno tiene como uruguayo, que siempre buscará, en la medida en que haya encuentros y acuerdos, las cosas buenas en las que podemos coincidir todos. Pero sí, creo que en el campo de la Cámara de Diputados es donde seguramente se den las grandes batallas políticas. En las municipales que se nos vienen, ya comienza a haber ya un experimento mucho más claro, concreto, una prueba, que es que la coalición vota como partido. En Montevideo, en Canelones, corregime, y en Salto. Y en Salto. Lamentablemente, esa idea no pudo prosperar en los demás departamentos. Porque creo que ahí los piensa que ganan sin coalición. Claro, muchas veces los titulares o el propio Partido Nacional, lo que parecía que era esa preeminencia que tenían muchos departamentos, no quiso ir por este camino. Y bueno, hoy creo que hay muchas intendencias en riesgo de que pueda ganarlas el Frente Amplio. Habrán que encontrar la manera de resolver este asunto, que no deja de ser un dilema, porque el Partido Colorado necesita afirmar su identidad y su futuro y sus valores y la convicción de su gente, al tiempo que no arriesgue que en esos departamentos pasen cosas como las que pasaron en Maldonado o las que pasan en Montevideo y en Canelones. Es realmente una situación que habrá que ver de qué manera resolver la política. Creo que es evidente que para las departamentales en la siguiente elección se habrá aprendido esta lección de que debemos ir
con coalición en todos los departamentos del país. Bueno, pero esto va a ser una muy buena prueba, me parece. Me parece que va a salir bien. Y me parece que esto va a servir como para que se termine de dibujar el concepto coalición. Creo que sí, creo que sí. Por ese lado vemos algo auspicioso. Creo que favor. sí. Yo estoy bastante sorprendido. Bienvenido. En Montevideo, durante la campaña, uno recorrió y caminó y conversó, circuló por todos lados, especialmente por los barrios y por las zonas suburbanas de Montevideo. Y a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, la precandidatura de la interna, cuando uno estaba aspirando a ganar la candidatura a presidente de la República, que caminaba por esos lugares, Caminamos. y la gente se te acercaba, y entonces uno, en pose de presidente, por decirlo así, los escuchaba y te venían a hablar de la falta de una plaza de deportes, Por ejemplo. o de la falta de los problemas de limpieza y de basura, la falta de alumbrado público, las inundaciones en los barrios, el problema de las pluviales, el problema de las aguas servidas. Entonces, una gran insatisfacción y un déficit imponente de lo que es ese primer rostro del servicio público, que es lo municipal y departamental. Una insatisfacción imponente, muy grande, notoria además, porque basta circular y ver para darse cuenta que esa situación existe. Y sin embargo, a nivel de lo que es la expresión de la gente para votar, se inclinó por el Frente Amplio, que es el gobierno de hace más de 35 años en la ciudad de Montevideo. Bueno, veremos si en las departamentales, cuando el juicio es estrictamente sobre la gestión municipal y la mala gestión municipal, ahora afloró esto de que el déficit de las finanzas de la Intendencia de Montevideo es muy malo. Altísimo. Bueno, que se centre la discusión en lo que es la esencia de lo que se está juzgando, que es la gestión municipal. A ver si esta división que se hizo en su momento constitucional entre la elección departamental y nacional, al menos sirve para que se juzgue en sí mismo lo que ha sido una gestión muy mala. Sí, y armar una agenda municipal que tenga la superlatividad que merece. Yo te quiero presentar a César Espósito. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, tenés que acercarte, César. César, de un tiempo a esta parte, está haciendo unos editoriales, unas columnas en Twitter muy, muy buenas. Y bueno, quiero que se exprese a niveles más grandes, porque se lo merece. Es una persona muy capaz, un avesado empresario, de los que trabajan 7 veces a la semana todo el año. Y te cuento, César, estamos tratando de analizar qué es lo que se nos viene en los próximos 5 años, que creo que vos ya hiciste un artículo de eso. Bueno, en realidad, esto la primera vez así que estoy tranquilo acá en una radio. Yo lo que escribo, lo escribo un poco por mí, por la gente que me sigue y eso. Pero, nada, ¿qué pienso de los próximos 5 años? Yo creo que no va a ser un buen gobierno. Pienso que no va a ser un buen gobierno, pero tampoco pienso que va a ser un desastre, ni que vaya a ser una cosa. Yo creo que va a ser algo más típico del Uruguay, que desgraciadamente tenemos esa en gran parte, por lo menos, de la sociedad, ese gris que nos lleva constante. Nos estuvimos hablando hace un ratito. Ah, sí, bueno, ese gris que nos lleva, que cuando alguien saca un poco la cabeza y quiere empujar, como es el caso de usted, diferente, primero se nota y después hay un montón de gente que empieza a tirar para abajo y salen los negativos. Pero bueno, tampoco creo que yo pienso que ese mismo gris en realidad va a hacer que no sea desastroso. Pero ¿qué veo? Veo más impuestos en el horizonte, veo más ONGs, veo más de lo que ya vivimos durante 15 años. Orsi. Orsi y la pareja es Orsi y la intendenta de Montevideo.
¿Se complementan, se suplementan, son lo mismo? A ver, responden a una visión común de este Frente Amplio que se identifica con un programa que nosotros no compartimos. Entonces a ver, yo siempre lo dije varias veces, Orsi y Cose parecen ser la misma cosa. Sí, recuerdo, sí. Me parece que... Como que no había matices o... podrán tener distintas expresiones en su personalidad, en su carácter, en su temperamento. Como que una es más evidente y el otro más disimulado. Pero detrás de ellos hay una fuerza política con una visión ideológica que los unifica. Sí, no están ni Michelini, ni Erro, ni el Partido Demócrata Cristiano, no está Sereni, Crotogini, Villar. Lo que vemos es el MPP y el Partido Comunista. Son predominantemente las fuerzas que hoy controlan el Frente sí. Amplio. Es apabullante, ¿no? De 48 diputados que hay del Frente Amplio, hay 36 que son del MPP. Sí, Un dominio es bastante. político muy importante de esta fuerza, en una situación en que los equilibrios que en su momento pudo haber tenido ese Frente Amplio, con el que uno tanto discrepó en el pasado, pero no tiene esas figuras como un Sereni, un Astori, que no hay socialdemocracia. En la discrepancia, obviamente, uno también reconoce que tenían posturas distintas a la que puede ser un posicionamiento. Este Frente Amplio no va a tener el gran hermano de Astori, viendo todo, las cuentas, todos los negociados, todas las diferentes etapas que cumplieron. No deja de ser un vacío imposible de llenar en ellos. O sea, tienen una conformación, una visión distinta, obviamente, a la que tenía Astori. Vamos a ver Odone como ministro que propone. También creo que, obviamente, la gente se ha expresado, ha tomado su preferencia. Sí, claro, sí, claro. Y ahora creo que tenemos que tener esa lógica expectante de ver realmente a los pingos en la cancha, a ver cuáles son las propuestas que terminan por impulsar, cuáles son las prioridades, cuáles son las que se pueden cumplir y cuáles no. César, ¿Odone es la primera renuncia o va a estar los 5 años? Bueno, esa creo que es una gran incógnita. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo que Odone es un economista que le da, por lo menos a mí me da un poco de tranquilidad, como me daba en su momento Astori, que era como el matafuego de un montón de personas y un montón de ideas que no estaban demasiado buenas si hubieran agarrado más poder. Este nuevo Frente Amplio es diferente. Yo lo que creo que hay que esperar a ver si realmente Orsi cumple lo que dijo en el debate, que no va a subir impuestos, y creo que eso es lo que de alguna forma va a haber que hacerle recuerdo. Orsi no es chavista, los que lo votaron todos son chavistas. ¿Cómo es esa relación? Bueno, Adelante, no Manuel. Sé, no puedo juzgar así a todas las personas que por distintas razones optaron por ese camino. Ojalá que no sea así. No creo que sea así, francamente. Pero, como te decía, vamos a ver para dónde sale la cosa. Manuel, estamos ya analizando el título de las ponencias. Hoy era ¿hacia dónde va el Uruguay? Desde tu agudo análisis, ¿qué nos podés apercibir? El Uruguay va hacia un camino de estancamiento similar al que tenía. Básicamente ninguno de los partidos de la coalición republicana, ni mucho menos el Frente Amplio, propuso un proyecto de crecimiento. Si el país no crece, estamos fritos. El crecimiento en Uruguay, básicamente, históricamente,
ha tenido que ver con políticas liberales, pero básicamente con el contenido heterodoxo de las políticas liberales. A ver, Alejandro Bel Villegas, a quien traté mucho, en el gobierno militar se vendían 200 millones de dólares de exportaciones. Lo llevó a 1.200 básicamente con un elemento heterodoxo que es el reintegro. Se daba reintegro a las exportaciones. Alejandro resolvió que todos los precios internacionales para Uruguay iban a ser más altos. Bien. Y el Estado pagaba la cuenta. Y pasamos a 1.200 millones en 4 años. Lo más parecido al crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido la forestación. El mecanismo de forestación ha sido básicamente heterodoxo, un subsidio que en la práctica se llevaba, era el 100% del plantío. Decía ser el 80%, pero era el 100%. Y entonces, bueno, luego eso fue sustituido por mecanismos de mercado, etc. Pero básicamente así plantamos 1 millón de hectáreas. Y entonces el país tiene esta situación. Los tipos que ganan menos de 30.000 pesos son 600.000 tipos. Los jubilados con ellos son 300.000 más. La gente está en la angustia, en la depresión, en la droga, y hay una frustración nacional. El 60% de la gente no termina secundaria. Ahora los números dicen que ese 52% termina, son falsos. Simplemente han eliminado los exámenes y pasan chicos con 100 faltas en el año. Es decir, la transformación educativa es una operación de marketing. Todos los que somos docentes y los que estamos en el liceo sabemos que no ha cambiado nada, absolutamente nada. Había 25 liceos de tiempo completo, ahora hay 50, dicen que son 65, pero son 53, y en realidad esos 53... A ver, ¿cuál era el sentido de un liceo completo? Que el chico terminara a los 18 años su liceo, y del liceo no vive nadie. Tuviese un oficio, para el cual se dé un segundo turno. Es decir, unir secundaria y UTU y darle una formación de un oficio. El tipo tenía que salir, el gurisa tenía que salir carpintero, sanitario, informático, algo, para ganarse la vida y para empezar a hacer su destino, para salir de la frustración. En lugar de eso, el segundo turno, primero liceo, el segundo turno son talleres incontrolados. Hay como 5 talleres de murga que yo he visto, en La Valleja, en Montevideo, en fin. Entonces, lo que se hizo es básicamente lo que se llama transformación educativa, fue agarrar edificios viejos, básicamente, y adecuarlos para un segundo turno que se dedica a talleres. Eso para Rama sería un pecado. Entonces, yo tuve el gusto de charlar bastante con Germán Rama sobre su proyecto educativo, en su casa varias veces, vivió en el edificio Panamericano, me acuerdo. Y entonces, esto es claro, esta gente que subió no es republicana. Eso lo marcaste en tu último artículo. No es republicana. Creo que era el último, capaz que tenés otro. Entre Maduro... Creen que Maduro es demócrata. Mató 7.000 estudiantes según Bachelet en el año 19, no 18, no me acuerdo bien. Creen que Cuba es una democracia diferente. Esta gente no es republicana, esta gente apoyó el golpe del 73, ¿no? En febrero. Porque creyeron que era de izquierda, en el camino se dieron cuenta que no era de izquierda y bueno. Ahora, y esta gente de economía, en fin, lo que hicieron fue básicamente hacer un programa, lo que ellos llaman neoliberal. El gobierno del 5 al 20 fue neoliberal. Incluso si vamos al consenso de Washington, que es lo que se señala como la base del neoliberalismo del año 90, hasta lo de meter a Cubango en educación y en pobreza, hasta eso está. ¿A qué vamos? La pobreza que hay es la pobreza estructural que tiene este país. Este país tuvo 300.000 pobres en toda la década del 90 y tiene ahora 300.000 pobres. Ellos cambiaron un poquito porque cambiaron la metodología de estudio y entonces computan
como monetizado, como cobrado en efectivo el derecho que tiene cada uno a la asistencia pública, que siempre lo tuvo pero nunca se monetizó. Entonces, cuando pasa el encuestador y dice cuánto gana este, cuánto gana aquel, le ponen además monetizado una cifra por tener derecho a la salud pública. Y entonces así bajan la pobreza, estadísticamente. Son los mismos de siempre, un poco más. De la década del 90, el año que hubo menos pobreza en el país fue el año 1994, el último año del gobierno del doctor Lacalle. Y bueno, no hay... Esta gente no tiene políticas en serio para eso. A ver, llegan al gobierno en el 2005. 1 de marzo de 2005, el precio de la tonelada de carne era $1.050. Un año y medio después el precio de tonelada era $3.800 por China. China ingresó al mercado mundial. Pasó algo parecido con todos los commodities. El último presupuesto de Jorge, en el que fue ministro Gabriel, fue, no me acuerdo bien, $3.500, $3.700 millones. Con un ingreso similar. Los ingresos del país se multiplicaron por 3 o por 4 con todos estos los precios. El presupuesto último fue 16, $17.000, antes de la calle, ¿no? De la calle Pau, fue 16.000, $17.000 millones. O sea que ellos aumentaron por 3 o por 4 o por 5 el presupuesto, no mejoraron la enseñanza, no bajaron un pobre y no tienen idea cómo se hace, ni sospechan, porque el mundo de ellos es bueno, si Mario son los buenos y punto, chao. Y no hay políticas, no saben manejar las cosas. Ahora va a gobernar el señor Orsi, básicamente con el señor Sánchez, Pacha Sánchez, y con el señor Jorge Díaz del Partido Comunista y el otro del BNPP, y eso va a ser el gobierno. Hay unos loquitos que ya están hablando de un impuesto nuevo, ese tipo de cosas, pero al final no lo van a hacer. queremos. Y con hilos moviéndose desde la chacra, ¿no? Obviamente. Mientras viva. Es que a ningún radical nadie le va a acusar nunca de inteligente. El radical ve blanco o negro, te quiere, te ama, bueno o malo. Gabriel. Yo creo que el campo en el que nosotros estamos está muy claro. Como lo dijo Manolo, estamos en el lado de la República, estamos del lado de la libertad, del otro lado no parecen ser eso. Se nos hace la tarea muy clara de lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que estar parados. Habrá encuentros y entendimientos siempre que se puedan coincidir, pero creo que sí, que tenemos un desafío bien importante. Parece que Manolo casi que nos había escuchado cuando estábamos en la previa hablando de los desafíos que el Uruguay tiene, realmente para encarar de una buena vez el salirse de esa zona gris, media mesocrática que también lo dijo. Que de alguna manera tenemos que animarnos de una buena vez, ¿no? Por ese camino, esa necesidad de crecer, que decía Manolo, que es la gran frustración de los uruguayos, la gran frustración del Uruguay. El ¿Cuál es la tarea de la oposición en este devenir que se viene? Mira, yo creo que la tarea más importante que tiene la oposición es tratar de convencer a los uruguayos, más allá de la gestión del gobierno, de marcar el contralor evidente, de ser el fiscal del comportamiento gubernativo, de incidir en la acción legislativa. Para mí la tarea más relevante de todas es a ver si llegamos a meternos realmente en la cabeza de la gente de que el camino del Uruguay tiene que ser otro. Esa para mí es la tarea evangelizadora más importante que tenemos por delante. Ponete en la cabecera. César. Bueno, no, a mí siempre me quedó después de esta campaña y de estas elecciones, que yo, y te lo decía, yo estaba convencido que ganaba la coalición, por poquito, pero para mí ganaba. Y bueno, la gran incógnita que es la realidad, hay casi un 50% del país que vota otra cosa, que quiere otra cosa. La gran pregunta es si sabe lo que realmente quiere o sabe lo que realmente vota, que esa es la duda.
y si desde la coalición se hizo o se puede hacer todo lo necesario para explicar cuál es el camino al crecimiento, ¿no? Que es un poco lo que... Vos nombraste los impuestos eso. Yo el otro día lo escuché, lo escuché de mañana y temblé. Porque quieren grabar hasta una casita que tiene uno de repente. Querían grabar edificios, querían grabar todo lo que hay a la vista. El tema es el crecimiento, como señalaba Gabriel. Entonces, un país a que nadie se le ocurre que cómo crecer es un país que no crece. Y si uno mira para el mundo, ¿cómo se crece? El Frente Amplio tuvo dinero, ¿no? Pasamos un presupuesto de 3.000 a 16.000 millones de dólares. Y no sé cómo más lograron pasar la deuda externa de 10.000 a 40.000 millones de dólares al mismo tiempo. Es una maravilla de gasto inútil. Si uno mira el mundo, bueno, se crece, por ejemplo, con el riego. El Uruguay es maravilloso, todo el mundo habla de riego. Todo el mundo dice riego. Y nadie dice qué hay que hacer con el riego. ¿Qué va a pasar? ¿Los señores productores van a ir al banco a endeudarse? No, no lo van a hacer. Tenemos 40.000 hectáreas de riego. El estudio de Ceres dice que si hacemos 300.000 a 2.500 dólares la hectárea, el producto sube el 3%. Y hacemos 1 millón, sube el 10% el producto. Es decir, lo mismo sube la recaudación fiscal. Es decir, se paga a sí mismo. Hay diferentes tipos de riego, como se sabe, una cosa es el riego en el litoral para las cosas agrarias, otra cosa es el riego en Canelones. Canelones ha sido históricamente un departamento muy dificultoso. El proyecto ballista del agro no fue bueno. Nosotros no tuvimos un proyecto de agro. La idea del minifundio, uno sale a Canelones y ve lugares, casas, donde no ha habido rentabilidad en décadas. Por eso es un departamento triste. El riego lo puede cambiar. Bueno, uno mira Israel y bueno, daría empleo a 30.000 personas, 300.000 hectáreas. O sea que podríamos tener un pleno empleo con 1 millón de hectáreas. Ahora, nadie habla de cómo se hace. Y nosotros, nuestro partido fue siempre el partido que hizo eso. A ver, la gente está mal. La gente se maneja con símbolos. Los políticos son los que traducen lo técnico a lo simbólico. Si no hay lenguaje simbólico, votan 76%, 78% en todos los barrios pobres de Montevideo, 70% al frente. Porque es el único que no le dice nada, pero da la impresión de que son de dar los muchachos, ¿no? Son de dar. De arreglar no. Pero entonces el gobierno actual ha llevado una política económica contra la generación de empleo, pese a que se generó. Si uno baja el tipo de cambio, está bajando la actividad, en fin, le está pegando a los productores y está bajando el empleo. Hemos pagado con tipo de cambio bajo tener menos empleo y menos crecimiento de la gente. Y además al mismo tiempo hemos endeudado al Banco Central. Que ahí me da rabia porque la cosa se dijo, está en el Banco Central y tenía razón. Bueno, pero, a ver, yo he trabajado durante 26 años por América Latina. Hace 50 años, Chile y Perú tenían el mismo nivel de informalidad, tenían el 75%. 75% de informalidad, ¿no? Es decir, la recaudación sobre el Producto Bruto, que en Uruguay es del 55%, en Perú es del 15%. ¿Qué hizo Chile para tener hoy más o tanto nivel de formalidad que el Uruguay? 20 y poco, 22%, 23%. Hizo un proyecto de pequeña y mediana empresa formidable. Porque ¿cuál es el problema de la pequeña y mediana empresa realmente? Es
la asimetría de información. No saben nada de los mercados, de la calidad del producto, de la competencia. Entonces, ¿qué hacen los chilenos? Estudios privados le pagan para que haga el mercado, para que haga el producto, para que haga el estudio del marketing, para que haga todo, para que hagan las cuentas. Uruguay, yo pues, mucha gente cree que gana y pierde, porque no hace bien, no computa muchas cosas que tienen que ver con la ecuación, se confunde frecuentemente caja con ganancia. Y entonces, a lo que hay que ir, me parece, a que, claro, estas cosas cuestan plata. 1 millón de hectáreas cuesta $2.500 millones. Bastante menos que lo que se dura con el gobierno nuestro, mucho menos que el Frente Amplio. Un programa en serio de pequeña y mediana empresa cuesta otro tanto. Y entonces, ahora cambian el país. Son cosas que cambian los países. Entonces, nosotros tenemos que decir, al que está mal, al que está votando el Frente Amplio, el camino es por acá. Y se hace así. Porque decir cosas es gratis y la gente se ha avivado, no me importa lo que digas. Decime cómo. Muy bien, Manuel. Vamos a permitirle a Gabriel que se despida, que tiene un compromiso muy cerca de acá, en la casa del partido, que le demos un cierre a su presentación en el día de hoy, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Germán, por esta invitación, este retorno Sí, a este programa. esperamos que vengas muchas veces. Así lo espero, que le vaya bien. Y bueno, coincidir con Manolo realmente es una cosa fortuita, ¿no? No sabía que nos íbamos a encontrar acá, pero lo más importante es coincidir en las cosas que se dicen, que es en definitiva lo que nos unen a los que estamos en este partido y que tenemos esa obsesión, diría yo, por 3 cosas, por lo menos la que me enseñó Jorge. La República, la libertad y la obsesión por el futuro del Uruguay. Es decir, esa mirada hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿Cómo falta Jorge? ¿Cómo falta Jorge? Se lo extraña en esa claridad del rumbo. Daba esas ideas. Del rumbo. Pero bueno, nos volveremos a ver, Germán. Un gusto. Nos hablamos. César, mucho gusto. Un gusto, querido. Profesor Julio Vaz. Mucho gusto. Estoy en tus listas. Estoy en tus listas. Bien. Sí. Te llamo todos días. A ver si podemos ver una terapia. Por supuesto que sí. Bueno, Profesor, arriba corazones. muchas gracias. Un abrazo a Conrado. Chao, gracias. Un abrazo a Conrado. Usted, tome la posta y exprese todo lo que usted desee. No, a raíz de Ahí, sentate ahí que tenés el micrófono. Vení para acá. Antes que le cedieras la palabra al profesor Acércate bien. Flores, te hice una levantada de mano a raíz de que hablabas del problema de los impuestos. Quiera o no, el impuesto en exceso es confiscatorio. Un impuesto excesivo es confiscatorio. Es una manera elegante y muy cínica de confiscar. Y ahora, en ese momento, viene un chispazo, por eso te hice la seña. Yo veo a Maduro diciendo en una asamblea: exprópiese. Sí. Y eso es lo que yo me temo que vuelva a acontecer. Hay un video acá en WhatsApp hablando, se nota que está Carolina Cose, hablando de ese tema. No sé si será un fake news, no lo sé, yo no tengo manera de detectar un fake news. Quizás sea real, quizás no. En el cual abiertamente dice ante un grupo de jóvenes que la vía, digamos, expropiatoria es la más fácil. Y a los jóvenes de hoy en día, mostrarles el camino más fácil de las cosas es lo más redituable en política. Porque a nosotros nos criaron de otra manera, nos criaron en el camino de los escalones. Aquello de la carrera de los honores era, Manuel, si no recuerdo mal, y comenzaba en jardinera cuando había jardinera, después venía primaria, secundaria y todo lo demás. No, jardinera después venía preparatorio. Ahora es lo fácil, lo rápido. Y lo rápido está de acuerdo a este mundo, un mundo que comunicacionalmente, y ese es el fracaso de la coalición, se comunicó mal. Hay un problema. Para mí, en mi opinión, se comunicó mal. César, Y te criticaron una columna que hiciste en Twitter. No sé, Sobre- mucho no leo Sobre sobre la tibieza. No, bueno, es que en realidad yo lo que pienso es que en parte se pierde por errores
/ horrores que se cometieron. Entonces, no es solamente ver todo lo en contra o a favor que puede estar uno. Yo creo que se hicieron hubieron muchos aciertos y también hubieron algunas cosas que no estuvieron bien. Y pienso que una de ellas fue de repente no trancar fuerte en algunas cosas. No todos, algunos han trancado, pero bueno, son puntos de vista, digamos. Son puntos de vista. Quizá el eslogan, bueno, de Stalin para aquí el eslogan viene caminando muy bien, ¿no? Después lo usó Hitler, que son los mismos, esta opinión. Pero con aquello de todo el poder de los soviets eran hechos, si los miramos históricamente, prácticamente muy similares a determinados grupos orgánicos de la izquierda, por llamarles sindicatos en algún caso. Y la comunicación, no podemos pensar que la coalición la haya tenido buena cuando hemos tenido candidatos a presidente que jamás nombraron a don José Valle Ordóñez. Yo no tengo empacho en dar los nombres, creo que la última vez que vine aquí lo mencioné. De repente yo soy un trasnochado que vivo mirando y como colegialista que volvería a hacer y volvería a impulsar el colegiado, pertenezco a esa secta de viejos que vamos quedando 4 vivos o 5 que añoramos el colegiado, aquel colegiado es tu padre, mirá con quién me vengo a encontrar, de Amílcar, con quien yo empecé en política, y sigamos con todo aquello que... Está vivo Yamandú Fau, que está vivo. Que es colegialista. Está vivo Yamandú, exacto, tú lo has dicho. Entonces, cuando vos dividís el poder, los riesgos de quiebres institucionales se aventan, se alejan. Y yo siempre digo, si acá se hubiera mantenido el colegiado no hubiera habido dictadura. Son maneras de verlo. Y la comunicación es fundamental hoy en día. Eso lo supieron los partidos que han logrado grandes triunfos a lo largo de la historia, ¿no? Pero tú apuntás a algo más que un problema de comunicación. Primero hay un problema de comunicación, Sí. como bien dice César. Si uno tiene los informativos los 5 años en contra, Exacto. es obviamente que no va a ganar. ¿Y por qué Canal 5 no es...? Canal 5 era peor. Claro, pero ¿por qué no puede ser reflejo del gobierno, el canal del Estado? Bueno, porque para empezar no tiene audiencia, ¿no? No, no tiene audiencia. Entonces, siempre se buscó un equilibrio, ¿no? No era aquel tema que un canal era del frente y el otro competía tratando de ser frentista. Me estoy refiriendo a Canal 10 y Canal 12, para que no haya equívoco. De Canal 10 salieron la diputada Ovaldía, la senadora Blanca Rodríguez, el secretario de prensa de Orsi, que era este muchacho Sí, sabemos bien. En fin, entre un sistema ecléctico e imparcial y uno sesgado, por ejemplo, no quiero entrar en el fondo, por el tema astesiano, un punguista que se hizo 4 o 5 mil dólares, más o menos, y con el que hicieron un escándalo de 8 meses, 9 meses, claro, los canales, ¿no? Entonces, si uno no tiene comunicación, obviamente está frito. Y eso hay que atenderlo, ¿no? Hablar con la gente, pedir imparcialidad. Yo me acuerdo que a nosotros, la Prosecretaría de Presidencia en el primer gobierno democrático, nos pasaba todos los meses un ranking de segundo de la gente que hablaba, para que hubiera una imparcialidad. Bueno, pero no era eso lo que estaba pensando. Básicamente, la elección de 2024 va a significar, históricamente, a mi juicio, el triunfo final de una época que es la época en que la batalla cultural se perdió. Y en el 2024 la perdimos del todo. O no se dio como se debía haber dado. Básicamente, si uno estudia el tema cultural, es decir, la influencia de los conceptos que andan flotando en el aire sobre la gente, si uno estudia eso, la cosa empezó en los años 60 con seis bestsellers, antiliberales y antirrepublicanos. El de Benedetti, el de Galeano, el de mi amigo Tucho Mentor Ferré, el del respetable Carlos Raldazúa,
uno de Roberto Ores Pons, me acuerdo, y uno de los economistas, el Progreso Económico del Uruguay, y se sentaron las bases culturales que hoy están ganando. En todos lados están ganando. Ahora, si nosotros no damos la batalla cultural, a ver, si les explicamos, a ver, el mundo ha cambiado, la izquierda no es esto en el mundo. La izquierda es alguien que se preocupa por los precios, que no tiene una correa de transmisión sindical corporativista. No, que está atenta a que las regulaciones no afecten, eliminen la competencia, que haya regulaciones para que la competencia genere precios bajos y no genere bolsones de utilidades excesivos que generan inflación. Básicamente es eso. Esto es la izquierda prelógica, la izquierda paleolítica, la paleoizquierda que cree que Marcelo Abdala tiene que fijar las políticas del Uruguay, la política pública del Uruguay, y que cree que estos chicos que cuando salen en televisión, y yo me erizo, el sindicato de la educación, tienen que encargarse de educar a los uruguayos. Entonces, eso no. El problema es que hay que dar la batalla cultural. Y eso pasa por explicar cómo fue la historia republicana, que no fue la que hoy se enseña en los liceos. El sistema de reproducción gramsciano que tienen enseña en los liceos es una cosa horrible contra los partidos republicanos. Hay que cambiar eso. Hay que cambiar unos conceptos del manejo de la economía. Estos tipos hacen unos programas de izquierda, si pueden, bien ultra, y después gobiernan con los instrumentos clásicos de la derecha. Entonces, porque estos no quieren inflación, van a tener porque no se cuidan, un poco van a tener, pero se asustan. No, estos no quieren déficit fiscal, van a tener, pero se asustan un poco. Es decir, ellos van a ir llevando la cosa. El gran tema es que nuestro partido, el partido de los republicanos, tiene que plantarse frente al 29, al 2029, con una propuesta de cambio real. Lo que hay que decirle a la gente es cómo se hace para que vos vas a estar mejor, cómo te voy a cambiar la vida. Porque los economistas liberales que no atienden la heterodoxia y el crecimiento pierden elecciones. Y entonces sí es muy divertido lo de ellos, pero no se aplica porque la elección la perdieron. Muy bien. Vos hablaste de la batalla cultural, que no se dio. ¿En qué consistiría dar esa batalla cultural? Yo creo que es exactamente lo que está diciendo Manuel. Es plantarse y decir las cosas como realmente son, marcar una línea. ¿Por qué recién ahora tenemos que ver eso? Antes no podría. No, yo creo que hace tiempo que hay una tendencia y que hay gente que lo está pidiendo. De hecho, muchos pensaron que este gobierno se iba a plantar de otra forma en ciertos temas. Pero no se plantó. Bueno, y no se plantó. Eso es lo que yo llamo tibieza. O sea, se ligó mal. Sí, vino la pandemia, vino la sequía, vino un montón de cosas. Se hicieron cosas excelentes. El manejo de los primeros 2 años fueron brillantes. Creo que gracias a ese manejo... Acércate un poquito más. Creo que gracias a ese manejo nosotros no caímos en un pozo. Y bueno, pero después fue un constante poner la otra mejilla, un constante intentar estar bien con todos y del otro lado tiraban, o sea, jugaban a dos juegos distintos desde mi punto de vista. Del otro lado apedreaban y de este lado aguantaban y más o menos, salvo alguna que otra persona que... Hay que asumir la grieta. La grieta la hicieron ellos y nos ganaron. Es decir, no podemos jugar más a que la grieta no existe. Exacto. Una pregunta, Manolo. Porque todo el mundo se pregunta sobre la tibieza. Unos estarán a favor, otros estarán en contra. En el fondo de todo eso, no tenemos presidentes que cuando juran al inicio de su mandato ya tienen la característica de que van a volver a ser candidatos y cuidan la presidencia que están haciendo. Puede ser, yo estoy viendo el problema un poquito diferente. Y ahí te hago una pregunta. ¿Es buena la reelección o lo mejor es que un candidato esté 5 años
dando lo mejor de sí, y después que de un paso al costado y venga otro. Plutarco Elías Calles, ¿te acordás? Fue el primero que instauró la no reelección. Perdón, la no perpetuidad, porque México, vamos a no hablar ahora en esto. Ni la próxima, ni dentro de 5 La años. no reelección a la perpetuidad existía hasta hace poco también en Colombia, no solo en México. Sí, tenés razón. Sí. En realidad, el republicano, ¿qué es la república? La república es un sistema de distribución del poder. Nosotros, los republicanos, creemos que el poder tiene una tendencia per se, a acrecentarse y que hay que limitarlo. Y entonces, Montesquieu, la división de poderes, ahora hay nuevos poderes, ¿no? No es tan fácil la cosa. Pero, entonces, el tema, yo he visto esa crítica de la Reelección. de la tibieza. Yo no creo que siendo Maduro ganáramos. Yo creo que se gana con propuesta. Señor sociedad, usted va a mejorar porque voy a hacer esto y lo voy a hacer así. Ahora, si no le digo eso, marchamos con lógica, con absoluta lógica. El otro le vende cosas imposibles que nunca va a cumplir, ¿no? Pero lo votan. No saben de política. Pero lo votan. Ese es el Lo tema. votan por eso. Pero lo votan. Pero yo estoy en el fondo del pozo. Gano 25.000 pesos. Mis hijos no comen todos los días. El más grande ya es drogo. ¿Y qué me ofrece la política? Bueno, parece que hay unos locos que son de dar. Esto del frente. Que dijeron la última semana que iban a dar 2.500 pesos a los chicos cuando ingresaran, que iban a bajar las jubilaciones de la ley. Bueno, está. La edad de retiro. Pero, ¿y nosotros? Nosotros no le decimos a la gente cómo sale de la miseria, y entonces la miseria no nos vota. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Tiene toda la razón. Entonces, la única solución es que nuestro partido no se trata de ser duro, porque yo qué sé. Hay que ganarles. A los sindicatos se les gana con salario y con tasa de empleo. No se les gana llevándolos presos. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Los conceptos que hay por ahí, ¿no? Un chico uruguayo sale del liceo y de lo peor que piensa es de la burguesía. La burguesía. Hizo la Declaración de Derechos del Hombre, la burguesía. Hizo la Revolución Francesa e instauró la república, la burguesía. No porque siempre ganaron los trabajadores. Nunca ganaron los trabajadores. Y cuando ganaron fue un desastre porque no gobernaron los trabajadores, gobernó la burocracia totalitaria en su nombre. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Batalla cultural y propuesta. Propuesta y batalla cultural. Ahora, si no hacemos eso, no importa quién sea el candidato. No importa. Si tiene más músculo, menos músculo. ¿Qué importa? ¿Y cómo darías la batalla cultural? Tarzán. Pregunta que siempre me hice. Mira, cuando yo hice la CBI, que después no tuvimos demasiada suerte, hicimos un centro de estudios. Semana de julio hicimos 100, en las 2 semanas, 100 cursos para chicos jóvenes, para gente joven. Hay que preparar a la gente. El partido tiene que explicarle que no matamos a los indígenas, que no nos vendimos los brasileños y que no somos gabazos. ¿Qué es lo que les explica el sistema educativo? Ahora, si nosotros no tenemos que decir, ¿sabe qué? Matamos a los indios, nos vendimos al extranjero y somos gabazos. El dedo acusador. Claro. Rivera, genocida. Estos tipos apoyaron el golpe de Estado del 73. Sí, señor. Pese a que los habían torturado en el 72. Sí, señor. Y entonces, hay que preparar a nuestra gente, muchos cursos, muchas revistas. Yo hice una revista que se llamaba Reflexiones del Vallismo. Duró 5 números, pero traía elementos para que un pibe
en Cerro Chato recibiera eso y se formara, y dije, para, no digas eso porque eso no es así. Eventos, premios, actividad, un partido movido. Nuestro partido no está movido, no es cierto. No es cierto. Yo voy a la casa de partido a veces y me pongo triste. ¿Te puedo interrumpir? Está lleno de muchachos vestidos de traje de diputados que no han estudiado un corno. Y cuando llegan a dirigir políticas públicas mal dirigidas. Mal dirigidas. Y bueno, la vida no es así, Nuestro partido tenía otra cosa. Bueno, no quisiera hablar con un viejo, perdón. Hace memoria, Manolo, perdóname que te diga Manolo. No, por favor. Somos viejos conocidos. Sí. Yo al menos te recuerdo del 85. Te iba a llevar material a tu casa de Apositos, me acuerdo. Ah, sí, mirá. Cuando hicimos aquel librito del programa del partido, que estaba Sí, Pepe Laporte. sí, me acuerdo, precioso. Lo hizo Hugo Fernández. Lo coordinó Hugo Fernández Fine. Un gran cuadro que el hace partido... memoria, Manolo. ¿Cuántas veces se citó a la convención? Desde el 85 hasta hoy. A ver, No sé si llegaron a 12, 14 veces, no sé. la convención 85 te hablo, hasta hoy. se reunía un promedio entre el año 17 y el año 25 Contalo. de unas 50 veces. Se reunía toda la semana, ¿eh? Además había otros órganos. A ver, Artigas estaba mucho más lejos de Montevideo que hoy, en el año 25. Si hoy ponemos 6 horas, poníamos 12, 13. O más. Y dale que va, y se hacía todo, y se discutía. Hoy tal vez la cosa requiera más mecanismos un poco más elaborados. La comisión tiene que ratificar al final, pero tiene que haber mucho más trabajo de comisiones, mucho más trabajo de expertos, el mundo se ha hecho mucho más complejo. Ahora, la gente en Uruguay está contra el capitalismo. Eso es cultural. A mí me falta un elemento para el capitalismo, que es tener un capital, que nunca tuve. Pero, a ver, en 1780 más o menos, cuando empieza la revolución industrial y el capitalismo, la pobreza en el mundo era el 96%. Hoy es promedio un 20%. 75% de la especie salió de la pobreza gracias al capitalismo. 5.000 millones de hombres le deben comer todos los días al capitalismo. Está bien. Pero está bien el hombre, el lobo del hombre, y todo el verso ese, y el socialismo, y somos todos felices. Está. Que lo hagan. Sí, pero somos todos felices, pero a ver, Hay que saber las cosas. Exacto, voy a hacer lo que tú decís. Es muy fácil, con gente que realmente sabe cómo hablar y cómo expresarse, demostrar que no hay un solo país que haya funcionado el socialismo, de verdad. O por lo menos este tipo de socialismo. Y el capitalismo es un sistema de producción, no es un sistema de gobierno. Entonces, el que se dio cuenta primero en Uruguay de que el capitalismo sí, pero reformado permanentemente, fue Valle y Ordóñez. Entonces, en el mundo, la reforma diaria del capitalismo es que el capital no le gusta competir. A nosotros nos sirve, a los ciudadanos, que compita. A ver, voy a decir una barbaridad grande. En Uruguay tenemos muy pequeña escala. Somos un mercado muy chiquitito. Entonces, en todo lo que es importaciones, no hay mucha competencia. Un grandote trae la sopa a afeitar, otro grandote trae el antisudoral, otro grandote trae... La patria importadora es una estafa diaria a los uruguayos por sus precios. ¿Y nosotros qué le tenemos que decir? A ver, yo trabajé 26 años saliendo de... Yo viví siempre en Uruguay, pero trabajando en el exterior, 10 días hábiles. Y me compro la máquina de afeitar de 5 filos. En Uruguay cuesta 700, 800 pesos, lo que en el mundo cuesta 150 pesos.
¿quién es el hijo de puta que me está llevando 550 pesos? Entonces, perdón la expresión, y nosotros como partido, en el sistema de precios no tenemos nada que opinar, no tenemos de formación de precios del capitalismo, no tenemos nada que decir. Pero estás a favor de la COPRI. Eso es pachequismo. Estoy siendo cínico, ¿no? Usted me entiende. La ironía me la entienden. ¿Tú viste que todo ¿Me el mundo explico, dice, Manolo? este es el mejor salario real desde hace 50 años? ¿A qué se refiere? Al salario real de Pacheco. Aún no hemos llegado al salario real, al poder de compra de un salario promedio que tenía en la época de Jorge Pacheco Areco. Yo no soy partidario de la fijación de precios. Creo que hoy la vida es mucho más compleja. Hay estímulos, hay precios sugeridos. Mira, esto te sugiero, según el mercado internacional, los costos, y vos ganando una cosa sensata, que lo vendas a 10 pesos. Lo vendés a 15. Fantástico. Te encajo impuesto a la sobreganancia, al sobreprecio. Es obvio. No puedo opinar tan así de la economía. No soy economista, no la tengo muy clara. Ahora, creo que hay un montón de ejemplos en el mundo de que meterse con los precios trae otro tipo de problema, ¿no? Sí. ¿Te puedo agregar algo? En el mundo no. En los países que son mercados. Un mercado de 3 millones no es un mercado. No, eso me... Por eso. Entonces, nosotros para hacer capitalismo precisamos regulaciones que adviertan a la gente que, a ver, porque si no está complicado esto. Vos regulás un precio de algo y lo que hace el comerciante, lo primero que hace va a ser retirarlo del mostrador. Yo no regulo el precio, Y va a yo ponerlo regulo la competencia. Yo digo, esto va a poner lo se que no vende está regulado. hasta el precio. No, si le doy ganancia no, lo vende porque yo se muere de hambre. ¿Y por qué no bajar impuestos, bajar el costo del Estado? Que creo que ahí es donde está uno de nuestros mayores problemas. Tenemos un Estado elefantiásico y, Sí. no hay una sola... Achugarre lo tenía. No hay un solo gobierno que no aumente. O sea, entran y Achugarri entran lo y bajó. entran. Bueno, pero yo, Y pasamos, Achugarri en ese pasamos momento de 230.000 ha sido un fenómeno. a 225.000. Perfecto. Pero y eso Ahora tendría el que ser la Frente nos tendencia. devolvió el favor y nos puso 300.000. Ujú. Y este gobierno les puso 315.000. Está. Bueno, O entonces, sea que está muy bárbaro todo, pero ahora, el tema del Estado, somos el único país de América que tiene Estado grande. Es decir, las empresas públicas, las empresas públicas no existen como estatales en casi ningún lugar de América. No existe eso. Yo no soy partidario de eliminarlas, pero yo a veces pago un precio por tener una empresa pública ineficiente. Y entonces hay que darle suficiente agilidad legal como para que se puedan desembarazar de elementos que termina pagando los ciudadanos. A ver, yo no creo, vuelvo al interior, no creo en el COPRIN, yo no creo en la fijación de precios. Ojo, el COPRIN en Uruguay no generó desabastecimiento. Con Pacheco no vimos una sola góndola vacía. ¿Por qué? Porque cuando hacían las cuentas daban margen de utilidad y al empresario le seguía conveniendo producir y simplemente dejaba de precios mayores. habría que ver si había la misma escala de impuestos. No, era otro mundo. Por eso te digo. Era otro IVA. Hoy digo, todo suma. Uruguay tiene mucho impuesto per cápita, mucho impuesto. Sin embargo, muy no hay pesado el Estado. otra que el estímulo fiscal. No hay otra que haya un estímulo fiscal o un desestímulo fiscal, mejor dicho, a que haya aumento de precios excesivos. Profesor Julio Vaz. Breve, me tocaron muy de cerca de lo que desde que volví de la destitución en el 85. Aclaro que no era izquierda por ser ballista. Yo comencé con Donato Cartolano,
Me que a vos acuerdo. quizá te suene, Mucho. por los años que tenemos. Carturano estaba con Vasconcelos, La ¿no? lista 500, exactamente, en la comercial. Cerca de donde vivo. Sí. Yo volví a la aduana y recordaba cuando ustedes hablaban los ingentes esfuerzos que hace cualquier importador o cualquier fabricante, traigan la misión temporaria aparte de lo que elabora en el país, porque a veces un producto elaborado en el país no tiene todos los componentes nacionales, sencillamente porque es normal en el mundo, que no los haya a veces. Vamos a no profundizar mucho en ese mecanismo, pero pagan cualquier plata en el mundo informal por ver cuál es la factura de origen de la competencia. Los he visto desesperados, compulsivos. ¿Por qué eso tiene que estar bajo 7 candados o 7 llaves? ¿Cuánto compra el importador en China, como tú decías, la Gillette, por decir algo, lo que fuere? ¿Por qué eso no puede tomar estado público? Me llamaron loco cuando dije que en este país teníamos castrada la ley de defensa del consumidor y que habíamos sido tan cínicos que le pusimos de relaciones de consumo. Bien de Uruguay, eso le da la razón a Fatoruso cuando habla de la mediocridad y del cinismo y de la hipocresía. Todo eso hay que aterciopelarlo en un manto de lo políticamente correcto. Es muy difícil. Ay, no, que no se ofenda. Es muy difícil manejar un sistema de mercado, un país chico, sin mercado. Se precisan estímulos y estímulos fiscales, pero se precisa mucho más. A ver, planteemos 3 o 4 pavadas que están en la vuelta. Eólica, estamos todos orgullosos de la eólica, ¿no? Un país maravilloso, la eólica. El kilovatio que vale 27 lo pagamos 80. Sí, señor. Perdemos 500 millones de dólares por año. Sí, señor. Por supuesto, si yo pongo lo que sea, 3 veces el precio, si pongo que el pan lo vendo 4 veces más del precio, se llena de panaderías extranjeras, ¿no? Que vienen e invierten, sacan una renta brutal, está bien. El tema del puerto, que yo soy partidario de lo que se hizo, de la ley de puertos, y creo que esta empresa es una empresa seria. ¿Por qué? Porque son los dueños del puerto de Rotterdam, el puerto del mundo, y cuando se comprometen a poner 500 palos ponen 700. Está bien. Pero 80 años es mucho, ¿no? A ver, es como mucho, ¿no? Yo soy partidario de hacer una planta de agua en Arasatí. Cuesta 250 millones, es muy cara, ¿no? Para OCE. Bueno, no tan cara, porque ¿cuánto factura OCE? OCE factura 500 palos por año. Entonces, vos pensás que con la mitad de tu sueño anual haces un préstamo de 30 años, no es tan loco, ¿no? Está bien. Pero pagarle 800 palos, no. Entonces, estos son los grandes temas que la convención tenía que discutir, con informes técnicos. Por supuesto. Y entonces, nosotros teníamos además un mecanismo de difusión, de que el debate, que creo que era bastante copiado de lo que entonces era la masonería, es decir, un tema se distribuía por todos los barrios y se discutía. Tenían un gran elemento formador que era el día, donde estaban todas las propuestas. ¿Te puedo cortar? Sí, Las logias estaban en los barrios, sí. no estaban concentradas en un punto céntrico, como Entonces, acontece hoy. La Estoy hablando gente, hace. la gente leía, opinaba y se iba formando, porque cuando llevas 5 o 6 años de formación y debate, te formás. Y una vez que te fuiste muy radical, te diste cuenta que habías metido la pata, y otra vez que fuiste muy tibio, te diste cuenta que te faltó fuerza, y entonces se va generando. Y eso fuimos nosotros. Ahora, un partido que no opina de nada, que no propone nada, y a que a nadie se le ocurre nada, y que se pelea por pavadas,
Para mí, bueno, después pierde las elecciones, es obvio. ¿Cómo no va a salir después de la elección Bordaberry con su lista al Senado cuando 5 años atrás no le dieron permiso, por decirlo así? Sí, sí. ¿Me explico? Muchas En gracias. el partido de A Valle. todos. ¿Me explico? Muchas gracias a todos, salió un programón, espero que siga viniendo. Y llegó el final. El final de este programa, vienen muchísimo más por delante. Seguimos en un velero llamado Libertad, más libre que nunca en el futuro. Que tengan un muy buen descanso. Gracias de nuevo. Nos vemos muchas veces en la internet. Fue largo, ¿no?